Sor Juana, nuestra contemporánea. Y lo siento, así. O sea, la he presentado en numerosos auditorios, en numerosas escuelas, y he encontrado que, por ejemplo, los poemas de Sor Juana siguen emocionando a los adolescentes del siglo XXI, que siguen viendo en Sor Juana un referente y una fuente de inspiración. Ahora, al hablar de Sor Juana, inevitablemente tenemos también que hablar de el mundo en el que vivió. Después de la conquista, los españoles se establecieron en lo que hoy es México, y entonces era el reino de la Nueva España. Un país, un reino que tenía características muy distintas a otras conquistas. No sé si tengan un micrófono inalámbrico, lo prefiero para poder moverme un poco, no estar tan amarrado acá. ¿No? Entonces, fíjense ustedes que para los españoles había, digamos, dos grandes búsquedas, dos grandes obsesiones. Una, desde luego, era material, la avaricia, ¿no? Los encomenderos, la búsqueda de oro, de riqueza. Quizá el ejemplo máximo de esta crueldad, de esta voracidad, pues lo tenemos en la tortura de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, ¿no? A quien se le queman los pies tratando de obtener información sobre la ubicación del tesoro o los tesoros de los aztecas. Entonces, bueno, esto por una parte. Y esto es común a, pues, prácticamente todas las conquistas europeas. O sea, la rapiña, el irse sobre los recursos naturales, sobre la tierra, y todo esto es común. Pero hay otro elemento muy importante, y ese es la evangelización. Es decir, la conversión o la búsqueda de ganar almas era tremendamente intensa también. Entonces, a ver, creo que está un poco mejor así. Bien. A ver, ¿por qué? ¿Por qué había en estos españoles un deseo tan vehemente de proteger a los indígenas y convertirlos al catolicismo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué? Claro, sí, la Iglesia Católica acababa de perder a la mitad de sus miembros con la Reforma Protestante. Entonces, para la Iglesia Católica era muy importante reconstruirse en América. Entonces, al mismo tiempo que están estos conquistadores rapaces queriéndose enriquecer con todo esto, tienes a toda una serie de misioneros, toda una serie de órdenes que están tratando de
convertir a los antiguos aztecas y los demás pobladores de la Nueva España en sujetos del catolicismo. Y es tan intensa la conversión que a veces nos cuesta trabajo entender. A ver, ¿cómo es posible que una masa de seres humanos tan fervientemente religiosa como los aztecas, por decirles un grupo, o sea, en general, se pudiera volver tan fervientemente católica en un espacio relativamente breve de tiempo? A ver, ¿qué tienen en común las antiguas religiones mexicas con el catolicismo? ¿Qué se parece? ¿No? A ver, ¿en qué se basan las religiones prehispánicas principalmente? No. En el sacrificio, claro, el sacrificio humano. Y el cristianismo también. ¿Por qué creen ustedes que los cristos en México son sangrientos? O sea, tienen un realismo muy superior al que encontramos en otras iglesias norteamericanas, europeas, nada que ver, ¿verdad? Entonces, bueno, la campaña de evangelización es intensa y hay otro proceso que ocurre en América Latina en general, pero principalmente en México, que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué es? A ver, algo que lo cambia todo, que no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en la India, no ocurre en China. A ver. Exacto. Sí, estos europeos se casan o se mezclan o tienen hijos con las indias. Español, mariachi, los ritmos, algunos ritmos tienen una características prehispánicas, pero y la Max en México como una virgen, pero también como una diosa, o sea, tiene esa doble intensidad. También muy diferente, o sea, el culto, la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe para el mexicano y la manera como se le venera es muy diferente a la Virgen María en España o en Francia. No digo, muy diferente en todo, ¿no? Ahora, pues para lograr esta evangelización, pues hay que cambiar el país. Hay que hacer iglesias en todas partes, catedrales. O sea, es una reinvención del país. Y en algunos casos se logra no solamente recrear el barroco y las formas de construcción europeas, sino que hay ocasiones en que se les supera, en que se logra creaciones propias, nutridas obviamente de los estilos europeos, ¿verdad? Entonces, es el mundo en donde nace Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nace en un lugar llamado Nepantla. Nepantla, pues es un lugar muy alto, las montañas. Y por eso es que desde Nepantla se pueden ver los grandes volcanes de la Ciudad de México, ¿no? Ahí tienen la
el Iztaccíhuatl, que se supone representa a una mujer dormida. Y por eso es que Sor Juana dice que ella había nacido donde los rayos solares me mirasen de hito en hito y no vistos como en otras partes. Ahora, Sor Juana es hija natural, es decir, no sabemos bien quién fue su padre. Sabemos que ella, aquí ven ustedes pues una posible fuente de información, ¿no? Es esta placa de 1651, en donde dice que allí fue bautizada Sor Juana. Sor Juana, desde niña, tiene una inteligencia inusual. Es una niña que rápidamente aprende a leer, que puede escribir versos a los 6, 7 años, y que tiene tal deseo de estudiar, que fíjense ustedes, una gente a Sor Juana como niña lo que más le gustaba era el queso, pero alguien le dijo que el queso entontecía, para molestarla, ¿no? Pues dejó de tomar queso. Y entonces esta niña quería ir a la escuela y le pide a la madre que la vista de hombre para poder ir a la escuela, porque entonces era imposible que una mujer se educara. Entonces esto se le niega a Sor Juana, y entonces ella se refugia en la biblioteca de la abuela. Ella tiene una biblioteca enorme, y entonces ella pues aprende y estudia, y cuando tiene ya 10, 12 años es tan notable, es tan extraordinaria su capacidad intelectual, que la mandan a la Ciudad de México a vivir con unos tíos. Y aquí aprende latín, aprende griego, inclusive se fija ciertos objetivos, se propone para tal día tengo que saber tal y cual cosa, y si no lo logra, se cortaba el pelo, porque decía que no le parecía que una cabeza pudiera estar tan llena de pelo si estaba vacía de ideas. ¿Se imaginan si aplicáramos eso en la época contemporánea? Andaríamos todos a rape, ¿no? Ahora, además de su cultura, de su inteligencia, Sor Juana es también extraordinariamente bella, físicamente. Entonces, poco a poco se empieza a correr la noticia de esa niña bella y sabia, ¿verdad? Y entonces los virreyes pues le invitan al palacio y le hacen una especie de examen. O sea, tienen ahí las gentes eruditas que le preguntan y dicen que Sor Juana, entonces no era Sor Juana, ¿no? Juana de Asbaje, contesta con tal seguridad, con tal naturalidad, que parecía un galeón real haciendo a un lado canoas insignificantes. Sabemos que la muchacha es popular, que está llena de pretendientes, de fiestas, que participa activamente en la vida social del palacio. Hasta ahorita no ha demostrado ninguna vocación religiosa. De hecho, nunca la demuestra. O sea, Sor Juana es una mujer que está en el mundo, que está pensando en... Pero, para sorpresa de propios y extraños,
A los 19 años decide volverse monja. Primero lo intenta con las carmelitas descalzas y después con las monjas jerónimas. Ahora, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta muchacha bella, favorecida por los virreyes, popular, culta, por qué decide volverse monja? Muchos expertos consideran que más que una súbita vocación religiosa, lo que ocurre es que se da cuenta lo que le esperaba como esposa de algún señor en esa época. Es decir, una esposa pues era pues prácticamente la propiedad del marido. Era imposible que hiciera nada que no fuese los lineamientos que el marido le señalaba. Entonces, Sor Juana se da cuenta de que eso le iba a impedir que ella pudiera desarrollar su mente, ¿verdad? O ustedes me dicen, bueno, pues si eres monja te va igual. O sea, las monjas también tenían una vida pues muy reglamentada, controlada por madres superiores, con toda una serie de disciplinas. Pero fíjense ustedes, Sor Juana no es cualquier monja. Es muy importante que entiendan esto para que entiendan a Sor Juana. O sea, Sor Juana, o sea, había en la sociedad virreinal, era también una sociedad enfrentada entre sí. Hemos hablado, ¿no?, de los conquistadores y los misioneros, de la Iglesia y del Estado. Y la misma corona española le gustaba que estuviera dividida. Entonces, por ejemplo, el arzobispo de la Ciudad de México era rival del virrey, las órdenes, todas estaba para que nadie se pudiera, como decían, alzar con el reino, ¿verdad? Entonces, Sor Juana viene del mundo laico, es protegida del virrey, amiga de la virreina, popular en el palacio. Para que me entiendan, está bien parada. Entonces ella no la pueden manipular como si fuera una novicia cualquiera, una monja cualquiera. Ella en cierta forma es como los ojos y los oídos de la corte metida allí. Entonces, fíjense cómo ella se crea este espacio de libertad. No la puede oprimir un hombre porque pues, es monja. No la controla la jerarquía religiosa, pues porque está conectada con el virrey. Y el virrey tampoco la controla porque pertenece al aparato eclesiástico. Entonces, este espacio que ella se logra construir es esencial para entender cómo pudo decir lo que dijo. O sea, la gente dice, bueno, ¿cómo le hizo esta señora, verdad? ¿Cómo pudo Sor Juana decir y escribir lo que escribió en ese mundo tan represivo, tan misógino, ¿verdad? Porque además Sor Juana, aunque es ahora monja, mantiene la relación con el palacio, es asesora de los virreyes. Inclusive miren esta declaración, qué hermosa. Esta es una petición de Sor Juana de piedad para un condenado a muerte. Fíjense, dice, muerte puede darla cualquiera, vida sola puede hacerlo Dios, luego solo con darla podéis a Dios pareceros. Fíjense, o sea, a una autoridad que está a punto de ejecutar a alguien, le dice, muerte pues cualquiera, vida solo puede darle a Dios. O sea, Sor Juana opina, interviene, recibe gente, y es además aguda, ¿no? Una vez
una mujer seguramente muy fea, le dice Sor Juana, le regrede y le dice, mira, dice, con tu rostro jamás ganarás el premio de la belleza, pero seguramente sí el de la virginidad. O cuando la acusan de bastarda, dice, el no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver, si como recibí el ser de él se lo hubiera yo dado. Pero fíjense la contesta, más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. Sagaz, ¿no? Tremenda. Y aparte, Sor Juana logra mantener la relación no nada más con un virrey y una virreina, sino con los virreyes. Es decir, cambian al virrey, traen a otro, y Sor Juana logra otra vez colocarse, hacerse amiga, y empieza a establecer, por ejemplo, este virrey que es el Marqués de la Laguna. Y Sor Juana hace todo un arco triunfal, un poema, en el que afirma que el origen del conocimiento es femenino. Tiene una relación muy cercana con la virreina y pues deja poemas muy bellos, pero ahora hay muchas películas y novelas que leen estas poesías de manera incorrecta. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a, si leemos un texto romántico, a pensar que es autobiográfico, ¿verdad? Pero un texto barroco no es necesariamente autobiográfico. Es decir, el escritor barroco lo que más valora es el ingenio. Entonces, no necesariamente lo que escribe un escritor barroco se refiere a una experiencia vivida. Entonces, leen poemas como estos, no ser mujer ni estar ausente, no es llamarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. O tiene, fíjense qué bonito, lo que le escribe le dice, así cuando yo mía te llamo, no pretendo que juzguen que eres mía, sino solo que yo ser tuya quiero. Y Sor Juana, pues, tiene obra tan maravillosa. La mayor parte de la gente conoce la sátira filosófica, ¿no? Y punto. Pero algunos de sus sonetos son tan hermosos. Por ejemplo, es una mujer que está hablando con el amante y le dice que quisiera que le viera el corazón. Entonces empieza a llorar y entonces fíjense, le dice, esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho te esquilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Es decir, al llorar, dice, ya viste y tocaste mi corazón líquido y deshecho en tus manos. Ahora, una de las razones que Sor Juana sigue siendo tan interesante, yo he ido a muchas escuelas, a muchas prepas, y los poemas de amor de Sor Juana no son simplemente románticos, porque hay muchas contradicciones en el amor. Por ejemplo, uno puede despreciar a una gente que lo ama a uno y amar a alguien que te desprecia. Entonces estás enamorada del que te castiga y castigas al que te ama. ¿Por qué?
Pero Sor Juana lo escribe, dice, fíjense, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. ¿No? O, no sé si a ustedes les ha pasado que estar empantanado en una relación, en que no se puede uno ni ir, ni quedar, ni salir. Está uno ahí. Fíjense qué maravilla de poema. Dice, yo no puedo tenerte ni dejarte. Ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y muchos sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte, que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Yo llego y la gente dice, pues ese soy yo. Sor Juana me está describiendo, no cómo se enteró de mis problemas. O por ejemplo, cuando de plano uno ama y odia a la gente al mismo tiempo. También, no sé si les ha pasado. Fíjense, tu aspecto vil a mi memoria ofrezco, aunque con susto me lo contradice por darme yo la pena que merezco. Pues cuando considero lo que hice, no solo a ti corrida te aborrezco, pero a mí por el tiempo que te quise. Y las declaraciones de amor son tan extraordinarias, tan intensas. Fíjense esta, dice, así tendré, en el violento rigor de no verte aquí, por alivio del tormento, siempre el pensamiento en ti, siempre a ti en el pensamiento. Acá en el alma veré el centro de mis cuidados, con los ojos de mi fe, que gustos imaginados también un ciego los ve. ¿Imaginan decirle a alguien? Siempre el pensamiento en ti, siempre a ti en el pensamiento. Y luego, o sea, en todo Sor Juana es extraordinaria y magistral. Ustedes recuerdan, por ejemplo, esas metáforas tan horribles, ¿no? que vemos a menudo. O sea, la idea de comparar un pensamiento a algo, ¿no? Y hay algunas cosas que son verdaderamente fatales, ¿no? ¿Se acuerdan del Emanuel, no? ¿Cómo era eso de en tus pechos diminutos se me fueron los minutos? Algún horror. O todo vulgar, obvio, ¿no? Tus labios de rubí, pues, obviamente, ¿verdad? Pero miren esta comparación que hace Sor Juana, en donde se compara con un leño ardiente. Fíjense qué maravilla. Dice, y como un madero que abraza el fuego ardiente, nos parece que luce lo mismo que padece. Y cuando el vegetable humor en él parece, nos parece que vive y no es sino que muere. Así yo, en las mortales ansias que el alma siente, me animo con las mismas congojas de la muerte. O sea, se compara con un leño que se está quemando, que parece que vive, pero se está muriendo. O sea, qué bárbara, ¿no? Y escribe también en lenguas indígenas, y tiene algunos poemas cómicos. Por ejemplo, esta es una muchacha que engaña al marido. Y ya saben ustedes que cuando una mujer engaña a un hombre, se dice que le pone los cuernos, ¿eh? Pero fíjense cómo es tan simpática Sor Juana, y al mismo tiempo la dificultad de un poema donde todas las palabras acaban exactamente en el mismo tipo, en la CH. Fíjense, aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, pues dará tu disimulo un chacho aquel que se pintara sin más tacha. De los empleos que tu amor despacha, ande el triste cargado como un macho,
y tiene los cuernos ya tan crecido ya el penacho que no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender cuando sospecha, que has hecho por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Y en otras ocasiones, como dice Octavio Paz en ese espléndido libro, ensayo, Las trampas de la fe, hay momentos en que la poesía de Sor Juana es tan vital que las palabras parecen volar y salirse de la página. Vean esta: las fuentes de mi voz socorran, corran, mi eco las flores conduzcan, luzcan, mi amor las plantas ofrezcan, crezcan, y porque el favor merezcan de Carlos en glorias tantas, aves, fuentes, flores, plantas, trinen, corran, luzcan, crezcan. Como un vuelo, ¿no? Y bueno, ciertamente la obra más famosa de Sor Juana es su sátira filosófica. ¿Por qué es tan importante la sátira filosófica? Porque el estereotipo es que el hombre es el del ingenio, el de la inteligencia, y la mujer es la de la emoción, ¿eh? Entonces Sor Juana, en este poema, confronta la hipocresía de los hombres, ¿no? Les dice, bueno, a ver, pues, si te aceptan, entonces son fáciles, ¿verdad? Y si no te aceptan, son crueles. O sea, exhiben, dice, por ejemplo, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Eh? Ahí estamos, insistiendo. Dice, siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Y luego fíjense en esto, fíjense qué inteligente, dice, ¿cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición a la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Pero bueno, la obra de Sor Juana es muy vasta. Tiene un poema largo, barroco, que se llama Primero Sueño. Y es un poema en donde de alguna forma Sor Juana se da cuenta que no va a poder sostener este juego por siempre. O sea, ella ha logrado un precario equilibrio político que le ha abierto un espacio, pero está a contracorriente del mundo. O sea, ella está desafiando a todo su entorno. Y entonces, en este poema, en el Primero Sueño, ella imagina a un ser que trata de escalar el conocimiento y después se despeña como Faetón. Faetón es una figura mitológica que es que trata de conducir, es el hijo de Apolo, y le pide a su padre que le deje conducir el carruaje del sol, y le dice Apolo, pues si te dejo te vas a morir, o sea, vas a encontrar tu ruina en tu gloria. Y así le pasa, se agarra el carruaje y se muere, se cae Faetón. Entonces, de alguna forma Sor Juana empieza a intuir
que ella también va a encontrar la ruina en su gloria. Esta inteligencia va a acabar con ella también, ¿no? Y entonces, además, Sor Juana hace obras de teatro, hace música, estudia lo que yo les decía, ¿no? Estudia la materia, ve el mundo, tiene telescopios y astrolabios. Pero la destrucción de Sor Juana ocurre por una doble traición. Ella es amiga del arzobispo de Puebla, y entonces este señor le pide que opine sobre un sermón en el que se discute cuál es el gran regalo de Dios a los hombres. Entonces, Sor Juana sabe que eso es algo que ella no debe hacer. Si ella se mete a escribir teología, ese sí va a ser el final de ella. Entonces le da su escrito a este hombre con la condición de que sea nada más para él. Y este señor la traiciona, publica el documento. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de Sor Juana? O sea, ¿cuál es el principal regalo de Dios? Entonces, Sor Juana dice que el principal favor que nos hace Dios es no hacernos ningún favor. Porque al ignorarnos, nos da el libre albedrío. O sea, el mayor favor de Dios es la libertad. Esto, pues, enfurece a la iglesia. Y para colmo de males, la corte que protegía a Sor Juana, pues cae en el desprestigio. Hay terribles inundaciones en la Nueva España, hay escasez, hay represión, y entonces el virrey pierde fuerza, y al mismo tiempo surge Aguiar y Seijas. Es un hombre que odiaba a Sor Juana, un hombre que el arzobispo de México, que lo primero que hace cuando lo nombran en la Ciudad de México es quemar todos los libros de teatro que encontraba. Era un tipo que detestaba a las mujeres, que no quería, y Sor Juana era lo que más aborrecía. Y ahora que Sor Juana sale un libro de ella con toda una posición teológica, pues prácticamente herética, pues, y con un virrey disminuido que ya no la puede proteger. Entonces Sor Juana ve, pues, que es posible que le entreguen al Santo Oficio. En su desesperación, Sor Juana acude a su confesor y le pide ayuda. Y entonces él le dice: sí, pero la condición es que te hagas una confesión total, que repudies toda tu obra, que te deshagas de tu biblioteca. Sor Juana intenta todavía defenderse y escribe en la respuesta a Sor Filotea un ensayo donde dice que la persiguen por ser mujer, por estar, y cita
a las grandes mujeres del pasado. Es uno de los grandes documentos feministas. Pero eventualmente el cerco es tal que Sor Juana acaba firmando la confesión. Le quitan su biblioteca y la dispersan, así se acaba una de las grandes bibliotecas de México. Y después la hacen firmar con sangre, con su propia sangre, yo, la peor de todas, yo, la peor del mundo. Sor Juana no volvería a hablar ni escribir y moriría anónimamente en la Gran Plaga. Aunque su destino fue trágico, aunque Sor Juana no logró culminar su sueño de conocimiento, en su esfuerzo por subir y en ese espacio entre su vida y su caída, en este espacio por ampliar lo que se podía decir entonces, en su ejemplo de inteligencia y belleza, nos deja un espacio magnético, el espacio y el tiempo de la libertad. Muchas gracias. Agradezco mucho y si tienen algunas preguntas, les recuerdo otra vez que si quieren establecer una relación conmigo, llenen su tarjeta o denme su correo electrónico, déjenmelo aquí en la mesa. Si quieren llevar algún dato mío también. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si pudiéramos prender la luz, sí, por favor. Vamos a hablar fuerte para que te oigan todos. Hay un libro del Fondo de Cultura Económica que lo sacó un especialista de España, que me disculpe, no sé cómo se llama él, pero acá por el lado de México fue Antonio Latorre, y que era el de poema del Primero Sueño de Sor Juana, y que era también las Soledades de Góngora. Bueno, yo traté de leerlo, pero para serle franco, me hicieron falta referencias mitológicas y culturales y todo para entender propiamente el poema. La verdad me di por vencido antes de terminarlo. La pregunta sería, aunque hay muchos poemas de Sor Juana que son accesibles, que no necesitamos filtro, que los podemos entender directamente, si hay otros en los cuales sí pesa el no dominar la mitología griega, las referencias culturales, la Biblia y un montón de cosas que, como usted dijo, es cultura barroca y no son tan accesibles. ¿Cuál sería la recomendación que nos podría hacer para empezarla a leer, acercarse a Sor Juana y cuando se nos trabe la carreta, salir adelante? Muy fácil. Miren, yo les recomiendo mucho que lean un libro que se llama Las trampas de la fe, de Octavio Paz. Es un gran libro y es muy ameno. Hay veces que la gente tiene miedo a meterse a leer a Paz o a Sor Juana, pero este es un libro en donde te explica muy bien los contextos históricos, te da y te habla, por ejemplo, del Primero Sueño, te dice las metáforas, te habla todo eso. Entonces tú te consigues los poemas de Sor Juana y te lees el libro de Paz, y yo creo que se te abre un mundo. Incluso
pues es un libro que se puede conseguir, es fácil de conseguir. Y la poesía de Sor Juana, pues está en el internet, o sea, es fácil también. Si tú metes Sor Juana y te aparecen cualquier cantidad de versos. Entonces yo eso es lo que te recomendaría. Y también, bueno, pues tratar de, muchas veces estos, digo, este libro que tú describes, pues eso es como para la torre, ¿no? O sea, son libros muy complejos. Pero yo te diría, léete a Paz y léete a Sor Juana y léete sus obras. Y yo he encontrado que no hay que tenerle miedo a los clásicos, ¿no? Son más accesibles de lo que uno cree. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Buenas tardes. Tengo una duda. Usted comentó que Sor Juana había pensado en las mujeres luchadoras antes que ella. ¿Quiénes son? Bueno, no me la sé de memoria, pues. Lo que decía yo es que en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, o sea, el obispo de Puebla publica la carta tenagórica y lo firma con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Y entonces este tipo hace una crítica de Sor Juana, o sea, la exhibe y la publica, ¿no? Y entonces Sor Juana le contesta en un documento que se llama Respuesta a Sor Filotea. Entonces hace todo un recuento de mujeres de la antigüedad, ¿no? La Santa Penengana, la otra, Sor Epatía, de mujeres brillantes, ¿no? Anteriores a ella. Y describe, ¿no?, por qué, y habla pues de la mujer como un ser pensante, ¿no? A mí me emociona mucho ese momento en el que Sor Juana dice, bueno, pues si lo que tú dices es cierto, y las mujeres no debiéramos de pensar y de escribir, ¿por qué nos dio la habilidad de hacerlo? ¿Se equivocó Dios? En todo caso, el hereje eres tú, ¿no? Si Dios no quisiera que nosotros pensáramos, ¿por qué nos dio la habilidad de hacerlo? La prohibición al conocimiento no es de Dios, es de un hombre tiránico y injusto, ¿no? Y Sor Juana sabe enfrentar las cosas y decirlas con claridad, con inteligencia. Por eso es tan triste el final de Sor Juana, porque era una mujer muy joven, no tenía 50 años Sor Juana. O sea, había mucho por hacer. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Ay, oye, pues qué emocionado me siento, te agradezco mucho. La pregunta es, efectivamente, Octavio Paz es excelsa, ¿no?, su pluma en Las trampas de la fe. Sin embargo, se han escrito otros libros que son casi novelescos, como el de Mónica Lavín, que es Yo la peor. ¿Qué le parece esa novela? Mira, te voy a ser sincero, no la he leído. No quisiera opinar de algo que no conozco, ¿no? Pero a mí me da mucha desconfianza cuando tú inventas diálogos y coyunturas. Es muy delicado. ¿Cómo vas a saber con exactitud, no? Cuando tú no puedes corroborar. Mira, el gran libro de Sor Juana está por escribirse, y te voy a decir cuál es, si aquí hay alguien que le guste. Sor Juana era una voraz escritora de cartas, y esas cartas, que ella tenía correspondencia con muchísima gente en Europa. Entonces yo creo que aquel que se dedique a rastrear las cartas, esas cartas de Sor Juana deben de estar en archivos, en conventos europeos. Esas cartas no se destruyeron, no creo. Eso sería una investigación interesante, ¿no? Ahora, especular sobre la intimidad de un diálogo, de una relación, pues
Como aquella película, ¿no?, de Coco Chanel y Stravinsky, pues ¿cómo saben? ¿No? Que saca así un listón y ¡pum!, se le cae el vestido. ¿Cómo puedes saber eso? Es un invento, ¿no? Pero bueno, te agradezco tanto que esta conferencia del maestro Vizcaíno, uno de los grandes promotores culturales baja californianos, esa batalla del Club Campestre por darnos una universidad, es algo que lamento mucho que no me inviten a dar esa conferencia más. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí. Bueno, primeramente, felicidades. Ya es la tercera vez que le escucho. Siempre con gusto de disfrutar, con el disfrute de la plática que usted da. Esta historia, bueno, esta charla de Sor Juana que usted nos viene a compartir, está en un contexto del arte. Bueno, estamos en la Feria del Conocimiento. Yo veo que se abocó mucho a la cuestión literaria, sí es cierto que Sor Juana se conoce en ese contexto, pero también fue una mujer que, aunque usted lo mencionó, pero como que muy por encimita, que incursiona en la ciencia de una manera voraz, de una manera anhelante, y no sé si pudiera profundizar un poco más sobre esa faceta tan interesante de Sor Juana, ¿verdad? Porque la faceta de los sonetos, de que es escritor y demás, pues así la conocemos. Mira, desgraciadamente, una de las grandes pérdidas, ¿no?, en la cultura mexicana es la destrucción de la biblioteca de Sor Juana. O sea, su dispersión. Lo que sabemos son cosas que nos han dicho que tenía Astrolab. Hay en algunas de sus obras, uno puede, por ejemplo, en el Primero Sueño, uno puede pensar que ella tenía una visión de un universo infinito, ¿no? Pero, desgraciadamente, no tenemos mucha documentación sólida sobre esto, más lo que ella dice de manera autobiográfica, ¿no? Y lo que sobrevive, ¿no?, de comentarios de personas que estuvieron allí. Entonces, yo lo consigno, pero lo que sí podemos discutir, sin lugar a duda, y sabemos que es Sor Juana, es la obra de ella que se publicó, que existe, ¿no? Entonces yo por eso es que traté de compartir con ustedes los poemas, porque mi papel, siento yo, no es que yo les venga a dar mi opinión de Sor Juana, ¿verdad? Mi papel es tratar de presentarles a una Sor Juana lo más real posible. Por eso es que acudo a su obra. Si tuviera yo los recursos, me hubiera encantado incluir algunas escenas de su teatro. Traté de investigar las imágenes, de hacer toda investigación iconográfica, ¿no? Entonces, en cuanto a su labor científica, yo estoy seguro que debe haber personalidades que pueden hablar mejor de este tema que yo, pero yo no he encontrado suficiente material concreto, específico, que yo pueda decir, y no quiero presentarles a ustedes un retrato que esté basado en mi especulación o en mi suposición. Quiero darles a la Sor Juana más auténtica que puedo, con las limitaciones del caso, las limitaciones de una mujer que muere en el olvido, que muere perseguida, cuya biblioteca fue dispersada, que prácticamente desapareció por 200 años. Esa es otra historia, ese es otro motivo de una conferencia. Ustedes saben que pues Sor Juana la publican, pero después, por muchísimos años no se sabe nada de ella. De hecho, la primera edición moderna de Sor Juana es en Ecuador. ¿Ves? Y la sátira filosófica la siguen incluyendo en las antologías, por eso mantiene su nombre vivo. Y ya después eso nos permite recuperarla, principalmente a través de su obra de teatro y su obra poética. ¿Alguna otra cosa? ¿No?